Bienvenidos a Cine Secuencias, una coproducción de Canal 14, Canal 22 y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Con este programa terminamos nuestra reseña sobre la 39ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con 2 películas mexicanas que ahí se proyectaron. Hikuri, Viaje al país de los tarahumaras, largometraje de ficción del director Federico Cecchetti, inspirado en el viaje que el poeta y actor francés Antonin Artaud hiciera en 1936. Y el documental Vientre de Luna, dirigido por Liliana Kahn, sobre una joven tzotzil que dará a luz por primera vez y entre el miedo y la incertidumbre, descubre la maternidad desde su propia cosmovisión. Para finalizar, la función especial del documental Acteal, Barbarie y Memoria, codirigido por Héctor Ortega y Lourdes Razo, con la presencia de sobrevivientes de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. Corre programa. El largometraje de ficción Hikuri, Viaje al país de los tarahumaras, del director Federico Cecchetti, retoma las reflexiones del poeta y hombre de teatro francés Antonin Artaud sobre los rituales rarámuris a partir de su viaje a la Sierra Tarahumara en 1936 y propone un lazo mágico espiritual entre un corredor rarámuri y el poeta francés. El film estuvo en competencia por el Premio Mezcal en el reciente Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Fui a conocer a los tarahumaras o rarámuris, como ellos se llaman. Y bueno, me quedé choqueado de ver tantas maravillas, ¿no? Esto que está en la película es tan solo un fragmento de las maravillas que uno puede ver allá. Pero bueno, algo muy importante para mí fue seguir el rastro de Artaud en el sentido de buscar el ritual del Hikuri, ¿no? Para él era lo más importante era llegar a ese ritual. Y descubrí que es un ritual que está prácticamente extinto. En 5 años de búsqueda en la Tarahumara encontré solamente a 2 chamanes que todavía hacen el ritual, entre ellos don Felipe Fuentes, que es el chamán de la película, en paz descanse. Él falleció hace un par de años y lamentablemente no pudo ver la película. Pero bueno, al encontrarlo, pues empecé a descubrir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Artaud, él creía que había entendido muy a profundidad a la cultura rarámuri, pero tenía muchos huecos, y justamente porque de eso un poco se trata la película, ¿no? Él llegó, no hablaba el idioma, tenía como una desconexión súper fuerte cultural y digamos fue muy aventado, pero realmente tenía como varios huecos de lo que él entendió. Lo que pasa es que, digamos, en el ritual, el Hikuri casi siempre está oculto. Está bajo la jícara que tiene el chamán. Entonces ahí lo pone y ahí empieza a raspar y eso es lo que hace que llegue el espíritu del Hikuri. Pero lo que es más importante es que, digo, esto es muy mi interpretación, pero por ejemplo, a diferencia de los Wixárika, aquí es más importante, aún más que la planta en sí y el efecto que la planta produce, es bailar con el espíritu de Hikuri. Para ellos lo importante es invocar al espíritu y danzar con el espíritu. De hecho, se toma muy poquito Hikuri. Es, digamos, en comparación a una peregrinación con los maracame, donde los maracames pues, se comen 5 a 10 Hikuris los que aguanten. Aquí es como uno repartido entre todos y es un líquido nada más. Fuimos a Huachochi, hicimos como un llamado en el radio y como en todos los medios que pudimos para llamar a casting. Y nosotros pensamos, Huachochi va a ser el lugar donde más gente va a llegar porque es como un centro urbano dentro de la sierra. Estamos esperando todo el día. La única persona que llega fue acá mi querido José.
llegó con sus pequeños y yo en ese momento dije, yo ya lo conozco, él es Rayenary. Y entonces hizo su casting y en ese momento lo supimos. Estaba con César Calderón, que me estuvo ayudando en el proceso. Dijimos, él es. Y yo me siento contento. Pues Irán, con permiso, el mensaje que me dio nuestro Noruame, lo que le había dado de el consejo, el familia, el antepasado, lo que todavía existe, medicina, los peyotes, lo que producimos, nuestra Sierra Tarahumara. Fuimos a hacer un espectáculo con los Raramuris, Ópera Raramuri. El primo fue fantástico. Con Bésame Mucho en Raramuri, con Lupita, y había una lullaby. Canción de cuna Raramuri, había Aurelio que tocaba violín y todos vienen como en Francia, pero menos que en Francia porque al fin todo el mundo baila aquí. Sí. Para mí actuar en la película fue una emoción, contenta, porque a mí me tocó un papel muy importante y fui ama de casa, tuve 3 hijos en la película, sentí muy contenta, feliz, bendecida con Dios, porque yo nunca pensé salir en una pantalla. Para mí el cine es como un pájaro que vuela por todo el país. De las primeras cosas que yo recibí de él después del guión fueron unos archivos sonoros de investigaciones de Carl Umhol. Y mucho de la construcción estética y formal de la película la hicimos a partir de la sonoridad y del movimiento, de la sensación, la creación de movimiento a partir del sonido. Como todos los rodajes, en este caso era un rodaje en el que teníamos que filmar muchas semanas en la sierra y las semanas se partían en un día de día, uno mixto y 3 nocturnos, donde filmábamos, digamos, en promedio de -0 para abajo. Y sobre todo aprender a escucharla, o sea, a mí eso me pasó con la sierra, o sea, se aprendía que sonaba. Entonces, pues hicimos una grabación de ambientes y de sonidos, todos muy bonitos. Y no solo es la grabación, sino que estás ahí, en medio de la montaña. Digamos que la parte de la sierra como que hicimos hacer como que la naturaleza fluyera y representarla tal como lo que es. Y ya en la parte del manicomio pues ya nos dejamos llevar con toda la porción surrealista de la película. La película tuvo muchísimo esfuerzo en poder llegar hasta la sierra, el maravilloso trabajo de casting que se hizo con la comunidad Raramuri, que lo hizo Federico y Baltimore Beltrán, que está aquí. También el director de casting en Francia, Nicolas Rochy, que fue quien pensó en François. Entonces llegar todo este grupo de gente a la Sierra Tarahumara en una pandemia era como estar un poco locos. Pero la verdad es que estando ahí, la razón por la que continuamos fue justo aceptar eso y saber que era una película de la comunidad Raramuri, está hablada en Raramuri, se trabajó muchísimo con ellos, el vestuario que también se hizo fue hecho con ellos, la diseñadora de vestuario María Estela Fernández, las locaciones que tuvimos, entonces sí era como un compromiso tan grande de poder hacer la película pese a todo. No, pues que es un placer siempre trabajar Sí, contigo, sí, todo un placer. La verdad es que nos ha ido bien. Sí, como que siento que es un momento importante para todas las personas del equipo y que es un equipo muy bonito, como una familia cinematográfica muy linda. A mí me emociona mucho que se estrene la peli porque le tengo mucho cariño. Finalmente tenemos este estreno en Guadalajara, es un estreno en casa, es un estreno en familia y qué mejor que la película se vea aquí. Y esperemos que se abran puertas, que esta premier le abra muchas puertas y que se pueda ver en más lugares. Estoy seguro que así va a ser.
Al regresar, continuamos con el cortometraje Vientre de Luna, dirigido por Liliana Khan, sobre la maternidad de una joven tzotzil desde su propia cosmovisión. El cortometraje documental Vientre de Luna, de la directora Liliana Khan, ofrece una mirada desde la cosmovisión maya sobre una joven tzotzil de los Altos de Chiapas que daría a luz por primera vez, invocando los recuerdos de las mujeres que le precedieron para afrontar su maternidad. Vientre de Luna se proyectó dentro de la sección cortometraje iberoamericano documental. Ya lógico no comer. Li krisha no etike. Mucho eche mi klita banamile. Li ansetik, li viniketik. Tik alal, muto shivuoko tike. Oila buch uchistao tik tak oponil. Tanum tolatajek. En la película yo participo como directora, hago también parte de la fotografía, me involucré en parte del sonido y los primeros montajes de edición. La música la hace Zanate. Zanate es quien hizo el sonido directo también de la película y es mi compañero de vida. Él fue el que hizo mucha de la música de la película y sonido directo. Y claro, también estuvieron Martín de Torsi y Ricardo Lavalle en la mezcla, en el diseño sonoro. Vientre de Luna narra la historia de una joven tzotzil que está a punto de dar a luz por primera vez. Ella invoca los recuerdos de las mujeres que la precedieron para afrontar este momento. Ella descubre la maternidad desde la cosmovisión de su mundo. Prácticamente reúno todas las voces de las mujeres de mi comunidad, los recuerdos, y me acompaño de ellas en este transitar de mi propia maternidad, porque en este lapso de que yo hice la película, de que hicimos la película, yo también estaba maternando. La película está contada desde esa misma relación entre mujeres, naturaleza, y exploro esta forma de hacer un nuevo lenguaje con todo lo que está dentro de mi mismo contexto, que sabía que era importante para mí poder contar la historia desde la misma tempestad de la noche, los rayos de la noche, las gotas de lluvia en la noche, los pequeños detalles de la misma naturaleza. Sentía que podían darle esa potencia a la historia. Sí, fue para mí importante que mis personajes no estuvieran a cuadro. Quise llevarlo desde otra dinámica de narración. Inclusive, gran parte de la narración la voy narrando yo, porque fue importante para mí ir hilando la historia de mi madre, la historia de mi hermana, la historia de mis abuelas. Entonces sabía que tenía que estar la voz ahí. Yo dije, bueno, si estoy haciendo esta voz en off, ellas también pueden hacer esa voz en off y inclusive podemos sentir mejor la voz en off desde ellas mismas y verlas desde su cotidianidad. Que esta ocasión pues no las quise filmar tampoco dentro de sus cocinas, las saqué un poquito fuera de ese contexto en el que estamos acostumbradas a verlo siempre en la cocina. Dije, no, las tengo que filmar en esta parte en donde ellas siempre se sueltan más, en donde se encuentran ellas mismas entre sus sueños, sus recuerdos, estas partes que a ellas mismas les tocan y que se abren siempre en la naturaleza, en ese contexto que ellas habitan. Nosotros siempre que hablamos del alma, Kushia Chulel, cuando decimos Kushia Chulel,
cuando decimos, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Nuestro lenguaje siempre está ligado al corazón, al alma, y nos enseñan mamá, nos enseñan nuestras abuelas, nos enseñan las tías, que cada sueño que nosotros tenemos es importante tomarlo en cuenta dentro de este momento presente que estamos viviendo. Entonces, para mí, por eso fue tan importante ponerlo dentro de la película, porque es parte de nosotros. Los sueños son parte de nosotros, tzotziles, tzeltales, tojolabales. A mí me gusta bordar, sí bordo. Me gusta mucho el bordado, he bordado algunas bolsas, algunas blusas, me diseño yo misma todo aquello que he aprendido. Lo aprendí gracias a mi mamá, la técnica de cadenilla, por ejemplo, que se usa en la blusa, la aprendí con mi mamá. Sí, fue importante para mí hacer esto, ir como tejiendo esta historia, irla narrando, pero de forma tiene como una velocidad o una cuestión de querer buscar algo, contar algo muy rápido, ¿no? Sino se queda como en algo temple, poder sentir ese espacio, el discurso, el sonido mismo. En el 2021 fui acreedora al estímulo que otorga el IMCINE, el ECAM, y gracias a este estímulo nosotros pudimos formalizar y terminar la película en su etapa de postproducción. Fue prácticamente un apoyo que nos levantó a nosotros para poder terminar la película. Agradecemos muchísimo a estos circuitos de exhibición por darnos estos espacios, porque relativamente vamos a marcar una generación tzotzil que está dispuesta y que trae ganas de contar sus propias historias. Al volver del corte, continuamos con la función especial del documental Acteal, Barbarie y Memoria, codirigido por Héctor Ortega y María de Lourdes Razo, con la presencia de sobrevivientes de esa masacre. El 25 de junio en la Cineteca Nacional de Joco se realizó una función especial del documental Acteal, Barbarie y Memoria, codirigido por Héctor Ortega y María de Lourdes Razo. El plan fue elaborado por el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa. Este documental forma parte de la Ruta de Reparación Integral del Daño a las Víctimas de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. El cuento es que un amigo mío había sido convocado para hacer este documental y él de pronto se le complicaba por muchas razones. Me llamó y me dijo, oye, ¿no te interesa? Le dije, pues sí me llama mucho la atención el tema, lo conozco. No profundamente, pero lo conozco. Y entonces tuvimos un primer encuentro con parte del Consejo de las Abejas. Y pues nos pareció fascinante, nos pareció que teníamos que investigar, pero así fue. Digamos que de alguna manera el proyecto nos cayó o nos buscó y nosotros sí genuinamente nos preguntamos primero si querríamos hacerlo y en cuanto conocimos de qué se trataba, pues decidimos hacerlo. Jasmine Manuel Méndez Paciencia, el que monta el Artistic Centro, ahora liutic ta oficina y son de Yunchampo. Jasmine Manuel Méndez Paciencia. Yo me llamo Manuel Méndez Paciencia. Chanay tihat bun teoyun al HT Milelta 1997, 22 de diciembre. Marcela Capote Ruiz. Soy una de las víctimas de lo que ocurrió en Acteal, en la cual en esos momentos tan preocupantes, como dice él,
Yo perdí a mi esposa. Yo perdí a mis hijos. Bueno, tawan no de moyok no mi muhna kudik. Mi bojo kota pase muhna kudik. Hecho salu ha hechti kota pasle hechun mustan bishanti militi antidige. Era un tema que a los dos nos interesaba mucho, pero que fuimos descubriendo cada vez más capas y más aristas conforme iba avanzando la investigación. Nos dimos cuenta de lo complejo que era el tema y la importancia que tenía, no solamente por ser un hecho histórico que no podemos olvidar, sino por todas las repercusiones y efectos que sigue teniendo en la vida de nuestro país. De tal manera que nos dimos cuenta de la enorme responsabilidad que teníamos. Y además fue un proceso muy interesante en el que pudimos de manera colaborativa y como a muchas voces ir tejiendo todo este entramado, ¿no? Mi Marcela, Li Bocamun Li Tayash Gemel. Bi Lorenzo Guzmán Ruiz. Punel de Montayash Gemel. Francisco Pérez Gómez. El guión fue una cosa también muy interesante porque existía una primera idea, pero después fue evolucionando con la participación del Consejo de las Abejas, de Adriana Casasola, la editora, y de nosotros dos. Pues un poco sí sui generis, la manera en la que hicimos el guión en conjunto. Sí, porque nos fuimos encontrando con muchísimas, en la investigación, sí, con muchísimas versiones. Para llegar a este documental hay muchas voces que no quisieron salir, de gente que tiene su versión, gente, digamos, del lado del poder, que nos contaron su versión y nos aseguraban, y tú te sientas con esas personas, son súper convincentes, con personas del otro polo que tampoco quisieron participar, algunos periodistas muy importantes que también nos dieron muchísima información y que no querían participar. Y nosotros finalmente tuvimos que ir encontrando hacia dónde íbamos. Para que se entienda con una metáfora, dicen, no solamente hay que quitarle el agua al pez, sino hay que meter en el agua peces más Un grandes. documental como este, de esta naturaleza, es memoria viva y es un recordatorio permanente no solamente de aquello que sucedió, sino de aquello que está por resolverse. Nosotros esperamos que esto traiga además a las generaciones jóvenes, les traiga a la vida esto que sucedió hace 26, casi 27 años, pero que tiene muchos elementos que siguen vigentes. Y, por supuesto, nuestro compromiso para la resolución favorable de este y de muchos otros casos, ¿no? En donde sigue imperando la impunidad, la injusticia. En Polo, otros en Poconichim, donde hay mayor presencia de los simpatizantes. Parafraseando a nuestro amigo Gerardo Torto, una película no puede hacer que se haga justicia, pero puede inspirar a aquellos que sí van a hacer que se haga justicia. Y esa es la aspiración. Es decir, que este documental provoque reflexión, que provoque inspiración, que provoque a lo mejor rabia, y que eso contribuya a que en este país podamos alcanzar, pues eso que llamaríamos justicia, y sobre todo la búsqueda de la garantía de no repetición de una cosa como esta. Entonces, la garantía de no repetición es un proceso largo, y un documental de este puede contribuir en la medida en la que se vea y pueda generar esa reflexión. Talimun kutik, hayun, habut kutik diskomelah milele. Hayun hano hechilo chos beluk, bachi kola valita yalel. Nosotros venimos a decir la verdad con ustedes. No estamos improvisando. Lo que queremos es que no se repita lo que pasó en Acteal. Porque todos, mujeres y hombres de Acteal, así como en otras comunidades, merecemos respeto, merecemos paz. Nosotros teníamos la idea de ir a festivales, ya de hecho
habíamos inscrito el documental para ir al Festival de Morelia, lo cual no es garantía, tendrían que ellos verlo y ver si nos aceptaban o no. Pero nosotros creíamos que teníamos la posibilidad de sí asistir a ese festival o a otros festivales, ¿no? Ese proceso toma un año y medio, por lo menos, ¿no? Y las comunidades pues, no tenían ese tiempo. El documental no se hizo con esa intención. Para ellos había una emergencia, diría yo, y de repente, pues escuchándolos entendimos que el documental tenía un sentido, un propósito, y que el Consejo tenía pues, la intención de que estuviera gratuitamente lo más pronto posible al alcance de todas las personas. Se estrena en un canal de YouTube que se llama Acteal, Barbarie y Memoria. Cualquiera que se meta y tetlee eso va a acceder a ese canal de YouTube, va a poder elegir verlo en inglés o en español.